Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy el Evangelio es muy cortito, pero muy profundo, tomado de Juan en el capítulo 15. Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. La palabra permanecer se traduce al latín de la misma manera que vivir, porque cuando los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿dónde vives?, Cristo les responde: vengan y lo verán. Y ahora el Señor dice: permanezcan en mí o permanezcan en mi amor, es decir, vivan en mí, porque yo, junto a mi Padre y el Espíritu Santo, queremos vivir en ustedes. ¿Y para qué? Muchas veces Jesús nos ha dicho que si queremos seguirlo, debemos cargar nuestra cruz, ¿no es cierto? Pero hoy día Jesús nos dice: ¿para qué es eso? Tomar la cruz de cada día es el cómo podemos ser verdaderos cristianos. Abrazando la cruz, abrazando al crucificado, es cierto, pero ¿para qué? No es para quedarnos en la cruz. Jesús pasó por la cruz el Viernes Santo, el Sábado Santo pasó con su condición espiritual, digamos, porque su cuerpo estaba en la sepultura, como un hombre muerto, pero también como Dios verdadero, pasó haciendo el bien en la región de los muertos. Eso lo decimos en el credo, ¿no? Fue crucificado, muerto y sepultado, y después decimos: descendió a los infiernos para liberar las almas de los justos, de los patriarcas, de las personas buenas, principalmente San José, y abrirle entonces la puerta del paraíso. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué vivir los mandamientos del Señor? ¿Para qué acompañarlo y tener que tomar la cruz cada día? ¿Para qué dar la vida por Jesús? El Señor nos dice: ¿para qué mi gozo sea el de ustedes? Mi felicidad sea la de ustedes y el gozo de ustedes sea perfecto. Entonces Jesús nos está diciendo claramente que Él nos quiere ver felices. Él quiere que seamos felices. Está clarísimo. Nosotros seguimos a Cristo para ser felices. Pero también podemos decir lo contrario, ¿no? Somos felices para seguir a Cristo. O sea, Cristo, Jesús, es el centro de nuestra vida. Y si es necesario tomar la cruz, Jesús es nuestra felicidad. Por eso esto se une al texto de la bienaventuranza, en Mateo capítulo 5. Felices ustedes cuando los persigan, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los pobres, porque ustedes serán llamados hijos de Dios. Repite: a ustedes les pertenece el reino de los cielos. Felices los mansos, felices los humildes, felices los que lloran, que recibirán consuelo. Entonces, ¿somos felices al tomar la cruz en este mundo? Sí. Somos felices no porque estemos sufriendo, no porque estemos llorando, no porque nos estén persiguiendo, no porque nos estén calumniando, hablando mal de nosotros, sino que somos felices porque estamos unidos a Cristo. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Vivan en mí y yo, junto a mi Padre, viviremos en ustedes y estaremos unidos en el amor del Espíritu Santo. Entonces, esta es la gran consigna que tiene el cristiano. Yo quiero vivir en Cristo.
lo único que me interesa en este mundo es vivir en el Señor, estar junto a Cristo, estar con Cristo. Por eso también amo todos los caminos que me llevan y me conectan a Cristo, y principalmente la Santísima Virgen, nuestra Madre, junto con San José, los sacramentos de la Iglesia, la lectura del Santo Evangelio, la Biblia, nos une a Cristo. Y tantas otras prácticas, hacer el bien al prójimo, vivir las obras de caridad, tanto materiales como espirituales, son 7 y 7. Pero hoy debemos pensar más que nunca que estar unidos a Cristo, y me perdonan si repito un poquitito el mensaje de ayer, pero es necesario, porque bueno, el Evangelio es casi lo mismo, y también por el tiempo que estamos viviendo, hermanos. Es un tiempo difícil, un tiempo de prueba, un tiempo en que si comparamos la iglesia con una viña, un árbol, el árbol está siendo muy sacudido, y se están cayendo muchas ramas. Es un tiempo de poda. ¿Cómo podemos permanecer unidos al árbol, a Cristo, al tronco, y no caernos en este tiempo de poda, en este tiempo de prueba? Eso es fundamental. El Papa Francisco nos ha dado una gran muestra, ¿no es cierto?, de cómo hacerlo: rezar el Santo Rosario. Es muy importante entonces permanecer unidos a nuestra Madre, porque si no nos vamos a caer. Todos los discípulos dejaron a Jesús en la hora de la prueba, solo Juan permaneció unido a él, porque estaba junto a María. Por eso ahora hay que rezar el Santo Rosario, no solo para que nosotros no nos separemos de la Iglesia, sino también por nuestros hermanos que se están separando de la Iglesia. ¿Cuántas personas cada día están escribiendo su carta de apostasía a la Iglesia? No quiero ser más de la Iglesia, yo quiero formar una Iglesia a mi manera. Y el Papa está pensando en nuestros hermanos alemanes, austríacos y suizos, que están viviendo un verdadero virus de la fe. Y esto no pensemos que no nos va a llegar a nosotros. Yo me acuerdo cuando comenzó el virus de la pandemia, del coronavirus, en China uno pensaba, ¿cuándo eso va a llegar acá? Nunca. Y ya llevamos más de un año con este tema, ¿no? Entonces hay un virus mucho peor, hermano, que es el virus de la herejía, de la rebeldía contra el Papa, contra la Iglesia, contra la enseñanza de la Biblia, del Evangelio. Es un tiempo muy duro el que estamos viviendo. No es la primera vez, ha pasado muchas veces en la historia de la Iglesia, momentos de prueba en que muchos cristianos comienzan a seguir a obispos que son herejes y se alejan de la Iglesia. La primera herejía de todas fue la de Arrio. Fue tan grave esto, ¿no?, porque la mayoría de los obispos católicos siguió el error de Arrio, que decía que Jesús no es verdadero Dios, solo el Padre es Dios. Y fíjense que estaban prácticamente todas las iglesias ocupadas por arrianos, y los católicos verdaderos que creían en la Santísima Trinidad eran la minoría. Sin embargo, un día se reúne el Papa con los obispos, ¿no es cierto?, en el primer concilio. ¿Cómo se llamaba el primer concilio, hermano? Concilio de Nicea, ¿no es cierto? Trento y mucho después. En el concilio de Nicea, entonces, dicen que finalmente se pronuncia el Papa. El Papa tiene que hablar. ¿Y qué dice el Papa? Escuchando el parecer de los obispos que están inspirados por el Espíritu Santo. Y la Iglesia se pronuncia dogmáticamente y dice eso tan bonito que aparece en el otro credo que casi nunca rezamos acá, el credo niceno-constantinopolitano, porque en los dos concilios esto quedó asentado, Nicea y Constantinopla. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y después va diciendo de forma maravillosa, teológicamente, creo también en Jesús, en el Hijo de Dios, que es verdadero Dios, verdadero Dios. Entonces, los problemas que ha tenido la Iglesia se han solucionado siempre yendo donde está el Papa, Pedro. Ahí está la cosa.
Y hoy día, en el Hechos de los Apóstoles, nos dice nuevamente, seguimos con el capítulo 15, el primer grave problema que tuvo la Iglesia católica en el siglo I, en época en que los apóstoles estaban vivos, ¿cuál era? Que los los cristianos que se convertían del judaísmo, especialmente los fariseos, querían que todos los paganos, los griegos, los romanos, los vikingos, los españoles, los del Asia Menor, los de la India, todos tenían que primero pasar a ser judíos. Y después de ser judíos, podían ser católicos. Entonces, eso querían muchos, ¿no? Y esa era la práctica que había en muchas iglesias. Entonces, esto generó un problema tan grave porque mucha gente quería ser cristiana, pero no quería ser judía. Muchos hombres, por ejemplo, querían seguir a Cristo, pero no querían circuncidarse. Muchas mujeres querían seguir a Cristo, pero no querían seguir todas las normativas que tienen las mujeres judías, porque los judíos tienen más de 600 leyes o preceptos humanos que los viven al pie de la letra. Como por ejemplo, lo dice el mismo Jesús en algunas partes, ¿no? Antes de comer hay que lavarse las manos 7 veces. Te lavas las manos, seca, te vuelve a lavar las manos, te seca 7 veces. Un poquito exagerado, ¿no? Incluso en tiempos de pandemia. Bueno, pero entonces mucha gente encontró esta traba tremenda y en el fondo era un problema que estaba colocando ahí el enemigo para que muchas personas efectivamente no pudieran bautizarse. Y esto fue tan grave que tuvieron que reunirse todos los apóstoles, que son los primeros obispos. ¿Y a dónde fueron a reunirse? A donde estaba Pedro, el Papa, que en ese momento estaba en Jerusalén. Todavía era el obispo de Jerusalén. Luego fue el obispo Santiago, cuya fiesta celebramos esta semana también, ¿no? El día martes. Bueno, ¿y qué ocurre entonces en este concilio de Jerusalén? Primero habla Pedro y dice lo que tiene que decir. Y después dicen los otros obispos su parecer y al final todos le hacen caso al Papa, a Pedro. ¿Y cuál fue la normativa que sacó este primer concilio de Jerusalén? ¿Es necesario hacernos judíos para ser católicos, para bautizarnos? No es necesario. El Espíritu Santo sopló esa gran verdad. Solamente colocaron algunos preceptos. Por ejemplo, que no había que comer animales con sangre, ¿no? Que tienen sangre. Pero eso era porque mucha gente tomaba este tema de comer animales, carne con sangre, como algo mágico, porque pensaban en esa época que en la sangre había una vida que les iba a dar poderes mágicos. Entonces, obviamente que la Iglesia dice no a la magia, no a la brujería. Y hoy también tiene que decirlo con fuerza, ¿no? Si queremos ser católicos, no podemos ser al mismo tiempo esotéricos. No podemos andar detrás de la nueva era, leyéndonos la mano, visitando el tarot, visitando a los brujos, pagando a los brujos para conseguir cosas. No se puede hacer eso. Obviamente que no se puede hacer eso, porque no podemos servir a Dios y al mismo tiempo seguir el camino del diablo. O sea, toda magia, sea blanca, rosada, negra, de cualquier color, es satánica. Así de simple. Entonces el concilio fue claro: no se puede hacer magia. Dejemos el paganismo, vivamos la fe. ¿Para qué vamos a hacer reiki? ¿Para qué vamos a hacer yoga? Que son cosas paganas. Recemos el rosario. Eso es lo que nos dice el Papa. El Papa no dice vayan a hacer yoga, aunque muchos sacerdotes permiten que en sus parroquias hagan yoga, porque la tontera de esto se está metiendo en la iglesia incluso, fuertemente. Es tan fácil equivocarse, hermano. Entonces, ¿a dónde iremos para no equivocarnos? El Papa. El Papa es el que tiene las llaves, el que cierra. Lo que cierra aquí queda cerrado en el cielo, lo que abre acá queda abierto en el cielo. Lo dijo Jesús, Mateo capítulo 16. Le cambió el nombre a Pedro. No te llamas más Simón, ahora te llamas Pedro, porque sobre esta piedra construiré mi iglesia.
Así es que en estos días el Papa Francisco tiene una gran prueba y tenemos que orar mucho por él. El Papa dice, recen el rosario. Dijo, recen para que se acabe la pandemia, pero en el fondo lo que nos está diciendo, recen por mí, y siempre lo ha dicho por lo demás, recen por mí para que yo pueda ser fiel al Señor y decir la verdad ante lo que está sucediendo en el mundo, ante tantos obispos y sacerdotes que se están alejando de la verdadera fe, de la verdadera moral, de las costumbres sanas de la Iglesia. Entonces, ¿qué es lo que dice el Papa? Recen por mí, por favor, el Santo Rosario, y recen por esos cristianos para que se conviertan, para que no se aparten de la Iglesia, porque si no, se van a secar, serán ramas que tarde o temprano se van a caer y tendrán que ser quemadas en el fuego eterno. Entonces, es muy importante hoy día la oración, el Santo Rosario, sí, también la adoración al Santísimo, estar unidos en la Eucaristía, si no es posible presencialmente a través de las redes sociales, bueno, pero estemos unidos en la misma fe, hermanos, porque eso es lo que Jesús quiere, que permanezcamos en Él, que vivamos en Él. Y eso lo hacemos a través de la oración y expresando esta fe profunda que proclamaron los primeros apóstoles, que dieron testimonio con su propia sangre y que también a lo largo de la historia ha llevado a tantos cristianos, laicos y clérigos, a la santidad. Permanezcamos entonces en la verdad de Cristo, permanezcamos en los sacramentos de nuestro Señor, en el amor a Jesús y sin duda que podremos conocer la paz y el gozo, la felicidad verdadera, no la felicidad que da el mundo, que el demonio promete con esta cultura de muerte, que pretende a través de pequeños atajos encontrar la felicidad. Por ejemplo, lo otro que se prohibió en el Concilio de Jerusalén eran si ustedes escucharon bien, las uniones ilegítimas. No a las uniones ilegítimas. Qué verdad tan grande hoy es esto, ¿no? ¿Cuántas personas están unidas en forma ilegítima? Ejemplo, estar conviviendo sin estar casado por la Iglesia. Unión ilegítima, que ofende a Dios, es vivir en pecado. Significa que yo no puedo tener una comunión plena con Cristo, con la Iglesia, y no puedo comulgar, porque estoy viviendo en pecado, hermano. Es un pecado vivir con alguien y no estar casado por la Iglesia. Abstenernos de las uniones ilegítimas. Esto nos suena muy popular hoy en día, ¿no? Lo que dicen los obispos alemanes, entre otras cosas, con los austríacos y los suizos, no todos por supuesto, hay algunos que se oponen, dicen, permitamos las uniones ilegítimas en la Iglesia, démosle la comunión a los divorciados vueltos a casar, a las personas que están conviviendo sin estar casados, démosle la comunión nomás, porque el amor es universal. Falso. Abstengámonos de las uniones ilegítimas. Clarísimo, primer concilio de Jerusalén, y hasta el día de hoy la Iglesia no ha cambiado esa postura. Mucho más ilegítimas todavía son las uniones de homosexuales, que estos obispos y sacerdotes quieren bendecir ahora en estos días de mayo. No se debe, va contra la Iglesia. Es una afrenta a Jesús, es una deshonra que se le está haciendo a Jesús. Dentro de los propios templos, un sacrilegio, ofrecerle la comunión a quienes no creen que Jesús está en la Eucaristía, y eso también lo quieren hacer. Entonces, lamentablemente, queridos hermanos, el diablo debe estar muy contento, y Jesús y la Santísima Virgen muy dolidos, porque estas cosas tan malas que están sucediendo allá en Europa, muy probablemente se van a ir expandiendo como un virus por todo el mundo. Estemos entonces atentos para que cuando nos llegue la tentación de decir, no, si tal vez no es tan malo, la Iglesia tiene que modernizarse, tiene que renovarse, no vaya a ser que nos quedemos fuera. Tomemos en cuenta lo que dice Jesús hoy. Permanezcan en mi amor, permanezcan en mi verdad también y en mi doctrina.
¿Y dónde la encontramos? Caminemos con el Papa. Como decía nuestro querido Padre Sergio, que en paz descanse, con el Papa y los obispos vamos todos juntos a Cristo. Así sea. Amén.